Hola, ¿cómo están? Saludos a todos. Vamos a mirar en esta clase una introducción a Ionic Framework. Nos vamos a cualquier buscador y digitamos Ionic. La primera opción nos llevará a ionicframework.com. Damos clic y vamos a venir a la página Home de Ionic, donde nos muestra las principales características de Ionic. Y justamente vamos a utilizar esta página para esta clase. Aquí nos dice el SDK móvil para la web. Yo lo traduje al español. Por defecto la página viene en inglés y nos dice que es un SDK móvil para la web que funciona en Angular, en React y en Vue. Yo les voy a mostrar acá qué es un SDK. Un SDK es un kit de desarrollo de software. ¿Y qué es esto? Es generalmente un conjunto de herramientas de desarrollo de software que permite o que nos va a permitir crear aplicaciones. Y es justamente lo que dice acá. Si yo le voy a traducir al español, dice que es un conjunto de herramientas que nos da Ionic y es de interfaz de usuario. Es un conjunto de herramientas de interfaz de usuario porque justamente vamos a utilizar a Ionic para estilizar nuestra aplicación, para crear componentes en cuanto a diseño. Y es de código abierto, para crear aplicaciones móviles multiplataforma, modernas y de alta calidad a partir de una única base de código, bastante importante. Ya vamos a profundizar. Esta es como una descripción rápida, pero vamos a ir profundizando poco a poco todo esto. Vamos a venir por acá. Voy a ponerle un control más para que se vea un poco mejor. Y nos dice que Ionic está diseñado para ser rápido de forma predeterminada. Cuando dice aquí de forma predeterminada es porque nosotros como desarrolladores podemos influir en la o en el rendimiento de nuestra aplicación si no nos apegamos a las pautas de Ionic y de Angular. Por ejemplo, si leemos de la base de datos 100 productos y no los paginamos y queremos mostrar esos 100 productos dentro de una página, eso hará que nuestra aplicación sea lenta. Y asimismo veremos a lo largo de esta sección y dentro de este curso algunas pautas adicionales para que nuestra aplicación sea eficiente, sea rápida y tenga un performance bastante bueno. ¿Qué más nos dice aquí? Con transiciones aceleradas por hardware y gestos táctiles optimizados. Ionic tiene un grupo de trabajo muy grande de desarrolladores que siempre está obsesionado, ya lo vamos a ver más abajo, obsesionado en el rendimiento. Así que en cuanto a eso tenemos un apoyo muy grande o tenemos un respaldo muy grande, que nuestras aplicaciones van a tener alto rendimiento si trabajamos con Ionic. Es multiplataforma. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que nosotros tenemos una base de código y a partir de esa base de código podemos crear o desplegar tanto para iOS como para Android como para la web. Y eso es una ventaja enorme cuando vamos a desarrollar porque nos ahorramos muchísimo tiempo en desarrollo. Nos dice que tiene soporte integrado para los marcos de JavaScript como lo son React, Angular y Vue. Aquí está mal traducido, pero esos son los frameworks a los cuales tiene soporte. Modo claro y oscuro, esta también es una característica muy importante de cualquier aplicación. Recordemos que los usuarios móviles usualmente están acostumbrados a ver o tienen como predefinido modo oscuro. De tal forma que ellos cuando quieran abrir nuestra aplicación o cualquier aplicación, ellos esperan poderlo verlo en modo oscuro. Eso si queremos hacerlo desde cero nos va a tomar mucho tiempo, pero Yorin nos ayuda con eso. Si seguimos sus pautas de desarrollo, vamos a ver cómo no tenemos que hacer absolutamente nada nuevo y nuestra aplicación va a estar totalmente funcional tanto en modo claro como en modo oscuro. Ya vamos a ver abajo algunos ejemplos. Aquí nos dice impulsando increíbles experiencias de aplicaciones en las mejores empresas del mundo. Así que estas son empresas que han utilizado Ionic como framework para desarrollar aplicaciones móviles. Por lo tanto, sí que nos sentimos confiados al utilizar Ionic porque ha sido utilizado por grandes empresas. Además, aquí nos vemos como hay un blog que hace como un versus Android híbrido versus nativo. Construir aplicaciones híbridas utilizando Ionic o utilizando frameworks que son híbridos o que o podríamos utilizar tecnologías nativas. Podríamos dar clic aquí y explorar, pero eso también ya lo vimos en la sección de introducción a este curso. Vamos a venir por acá. Paradigmas de UI modernos, listos para dispositivos móviles. Les quería mostrar esto. Aquí vamos a ver cómo dice mostrar alerta. Si damos clic, vemos una alerta. Esto de aquí va a ser muy familiar para los usuarios de Android, porque así o usualmente de esta forma terminan viendo una alerta. Pero si este mismo comportamiento lo mostramos a un usuario de iOS, seguramente ellos van a decir como, no estoy acostumbrado a ver así. Pero si aquí le pasamos a iOS y mostramos una alerta, vamos a ver cómo esto se adapta. Dependiendo de la plataforma en la que está, adapta su vista y eso lo hace Ionic. Ionic tiene, como les mencionaba, un grupo grande de desarrolladores que están trabajando en que todos los componentes, ya vamos a ver luego los componentes en esta sección componentes, todos esos componentes deben lucir de una manera nativa o familiar para todos los usuarios de iOS
en el caso que estemos desplegando nuestras aplicaciones para iOS, o deben lucir bastante familiar para los usuarios de Android. Por ejemplo, si tenemos aquí este check, tenemos como un checkbox, así lo verían los usuarios de Android, pero los usuarios de iOS lo verían de esta forma. Supongamos que nosotros siempre hemos utilizado iOS en toda nuestra vida. No sabemos cómo los usuarios de Android están acostumbrados a ver las cosas. Así que Ionic nos ayuda con eso. Ionic nos dice, así como estás viendo, así tienen acostumbrado a ver los usuarios de Android. Si nosotros, por el contrario, estamos acostumbrados a siempre utilizar dispositivos Android, quizás no estamos familiarizados con ciertas cosas de iOS, pero Ionic nos ayuda con eso. Nos ayuda porque los componentes que estamos trabajando van a lucir de una forma nativa, independientemente de la plataforma, y eso es una ayuda bastante grande. Recordemos, cuando estemos trabajando aquí, podemos intercambiar, podemos decir muy bien, quiero que mi aplicación se vea como un iPhone. Así que aquí veremos los componentes de Ionic, cómo verían los usuarios de iPhone. Podríamos cambiar a un Pixel 7 o a un dispositivo Android para ver cómo verían los usuarios de Android. Simplemente recargamos y visualizaríamos cómo verían esos usuarios. En este momento no estamos utilizando ningún componente de Ionic, pero luego haremos eso. Bajemos y dice, cree y obtenga una vista previa directamente en su navegador. Eso es lo que ya hemos venido haciendo. Como estamos trabajando con Ionic, aquí ya tenemos una vista previa de la aplicación que vamos a construir y cómo se va a visualizar luego en los dispositivos Android y iOS. Aquí tenemos algunos ejemplos de algunos componentes y cuál es el código que permite crear esos componentes. Aquí está Ion Header, ya estamos teniendo una pequeña introducción, Ion Toolbar, así que todos los componentes de Ionic comienzan con Ion, guión medio y un nombre. Y luego la documentación que ya seguiremos nos dirá cómo tenemos que hacer. Incluso nos ofrece ejemplos bastante sencillos que solamente copiamos y pegamos en nuestro código y va a funcionar bien. Vamos a venir por acá y vamos a ver un ejemplo. Aquí está un modal. Un modal cómo luciría en un Android. Si nos vamos a iOS, así luciría un modal. Luego podríamos ver un calendario, por ejemplo. Así sería, esto sería en iOS y podríamos ir seleccionando las fechas. Aquí selecciono y muy bien. Como ven, son diseños bastante útiles, bastante funcionales y bastante atractivos. Sigamos leyendo. Dice una CLI poderosa. Esto ya lo habíamos utilizado. Recuerden que estamos utilizando Visual Studio Code y estamos digitando Ionic, de generar, CD Component, y eso nos ayuda bastante al momento de desarrollar. Herramientas de edición mejorada. Si presionamos aquí clic, vamos a ver cómo tenemos una extensión en Visual Studio Code y es la que hemos venido utilizando. Si nos vamos a extensiones, aquí tenemos Ionic y tenemos la extensión de Ionic dentro de Visual Studio Code. ¿Y eso para qué nos sirve? Puede ayudar a seguir las mejores prácticas y realizar tareas comunes desde su editor. Así que utilizaremos esta extensión para que nos ayude en esto. Actualización en caliente en el dispositivo. Eso también es algo muy importante del framework porque cuando estemos trabajando en nuestro código, ya luego veremos cómo. Por ejemplo, nos vamos a nuestro código, guardamos cambios, ponemos un control S o guardamos aquí. Y estos cambios queremos que se muestre de forma inmediata en nuestro dispositivo móvil porque estamos haciendo pruebas. Por ejemplo, queremos probar la cámara, cómo funciona. Por lo tanto, vamos a guardar cambios aquí y hay la funcionalidad de actualizaciones en tiempo real. Y podemos ver ese cambio en ese mismo momento para hacer depuraciones. Eso es bastante útil. Y eso nos ayuda a acelerar el proceso de desarrollo directamente en el dispositivo. Sigamos bajando. Utilice la tecnología de JavaScript que prefiera. Podríamos utilizar Angular o React o Vue. Ionic funciona para estos tres frameworks de desarrollo. Bajemos por acá y aquí nos dice que el equipo de Ionic está obsesionado en el rendimiento. Y aquí tenemos algunas métricas. ¿Y qué es lo que nos dice? Ionic está diseñado para funcionar rápidamente en todos los dispositivos móviles más recientes. Crea aplicaciones que sean rápidas de forma predeterminada. Y aquí tenemos algunas métricas. Aquí tenemos 60 frames por segundo, que es bastante bueno. Aquí nos dice que el tiempo promedio de carga de una página construida en Ionic o de una aplicación construida en Ionic es de 1.8 segundos, lo cual es bastante bueno. Por ejemplo, si nos vamos a un navegador y digitamos nuestro dominio y damos Enter, en 1.8 segundos, de acuerdo a lo que dice aquí, estaremos listos para interactuar con la aplicación. O si es una aplicación dentro de nuestro celular y damos clic, en 1.8 segundos estaremos listos para interactuar con nuestra aplicación. Y esto es una métrica buena. Aquí nos dice que versiones nuevas de Ionic son 2 veces más rápidas que versiones previas. Y esto quiere decir que en un futuro, si siguen saliendo más versiones, seguirán siendo más rápidas y más rápidas. Aquí también hay otra métrica importante, dice Lighthouse, PWA, Performance Score. ¿Y qué es eso de Lighthouse? Si nos vamos acá, nos dice que Lighthouse es una herramienta optimizada o automatizada de código abierto para mejorar la calidad de las páginas web. Así que esta herramienta nos permite determinar qué tan eficiente es nuestra aplicación que estamos construyendo. Y aquí nos dice que se ha utilizado esta herramienta
y ha obtenido un score en cuanto al performance del 100%. Así que es bastante bueno. Sigamos viendo acá, conecte a nativo cuando lo desees. Cuando estemos utilizando Ionic, vamos a poder utilizar plugins nativos, es decir, acceder a funcionalidades nativas de nuestros dispositivos móviles. Por ejemplo, podríamos acceder a la cámara, podríamos acceder al sistema de archivos. Aquí nos dice el código como simplemente instalamos unos plugins y luego utilizamos, nos fijamos en la documentación de cómo utilizar y listo. Pero al final esto es JavaScript. Aquí tenemos otro plugin, por ejemplo, el de compartir. Queremos, tenemos una foto y queremos compartir la foto con alguien dentro de WhatsApp o dentro de cualquier aplicación que lo permita. Utilizamos este plugin, bastante sencillo, este código y listo. Muy, muy, muy sencillo. Escribe una vez y corre en cualquier lugar. Implemente sus aplicaciones en Ionic directamente en las tiendas. Y eso es algo que siempre están preguntando. ¿Ionic sirve para desplegar aplicaciones tanto en iOS y Android a la vez o hay que hacer algo? Y sí, justamente ese es el enfoque de Ionic, tener una sola base de código. Si bien es cierto, podríamos tener dentro de nuestra base de código algunos if para decir muy bien, si es Ionic, o más bien dicho, si es iOS, que haga tal cosa. Si es Android, que muestre esto. Si es web, que muestre de esta forma, que un componente muestre algo diferente en la web. Eso también es posible, pero a la final llega a ser una misma base de código. Desarrollo de complementos personalizados. Podríamos nosotros construir nuestros propios plugins y aquí dice la documentación de cómo hacerlo. Construye e implementa en la nube. Yo le voy a pasar esto a inglés nuevamente. Ionic tiene una herramienta que se llama Ionic App Flow que permite desplegar de una forma más rápida aplicaciones en las tiendas móviles. Esto tiene planes de suscripción, pero sí tiene un plan gratuito. De todas formas, yo les dejo aquí la documentación, damos clic y podemos explorar esa herramienta. Vengamos por acá, nuevamente le voy a cambiar a español. Y eso es lo que yo también les quería mostrar aquí. Nos dice una interfaz de usuario que se siente como en casa donde quiera que se implemente. Tenemos una sola base de código y dependiendo de la plataforma en la cual se esté viendo nuestra aplicación, se va a ver como en casa. Por ejemplo, así verían los usuarios de iOS, de esta forma. Pero si esta aplicación termina viendo un usuario de Android, lo va a ver de esta forma. Y vemos como aquí los tabs cambiaron. Se ve de una forma diferente estos segments que están aquí. Y así hay algunas cosas que cambiaron, pero que hace ver como que la aplicación es mucho más familiar, como en casa. Y en el modo oscuro también funciona bastante bien. Miren, sin hacer nada nosotros, esto debería funcionar por sí solo. Ionic nos ayuda con eso. Sigamos bajando, impulsado por una creciente comunidad global de contribuyentes. Aquí tenemos un comentario de Angular. Angular más Ionic presenta un enorme porcentaje de descargas en App Store y en la Google Play. Eso está bastante curioso. Bajemos por acá y nos dice que 15 millones de instalaciones mensuales de Ionic, de Ionic Framework, dentro de NPM, lo cual es bastante, bastante alto. Y eso nos dice que la comunidad de Ionic está creciendo constantemente, y eso es bueno. Estrellas en GitHub, 49.000. Podríamos ver aquí, síguenos en Twitter, en GitHub, y así podríamos ver los foros. Y muy bien, ¿listo para sumergirte? Muy bien. Dice instalar, eso ya instalamos. Aquí podríamos ver los componentes y luego ya la guía de desarrollo. Este por defecto viene en inglés. Yo le puedo pasar al español y esta es la descripción general. Muy bien. Eso es lo que yo les quería mostrar. Aquí igual podemos ver diseño simple y funcional, nativo y optimizado. Y aquí yo le voy a hacer un control menos para que podamos ya adentrarnos un poquito más en los componentes. Aquí tenemos los componentes, aquí tenemos iOS y Android, como se vería. Podríamos explorar algunos de ellos. Por ejemplo, podríamos explorar un Action Sheet y podríamos ver cómo se ve. Podríamos ir viendo que hay varios componentes. Si tenemos curiosidad, podemos venir acá y podemos ya tener una vista general de cuáles son los componentes que nos ofrece Ionic. De tal forma que cuando ya vayamos a crear nuestra aplicación, nosotros ya sepamos qué componentes podemos utilizar. De tal forma que luego simplemente nos vamos a la documentación. Aquí dice, vamos a venir a componentes. Aquí tenemos todos los componentes. Yo le voy a pasar esto al inglés. Aquí está una serie de componentes que tiene Ionic. Si bajamos, son todos los componentes que tiene Ionic. La idea de esta sección es, claro, vamos a aprender algunos de los componentes, cómo utilizar, cómo seguir la documentación, pero el enfoque esencial de esta sección es aprender cómo seguir la documentación. Porque si logramos seguir la documentación de cualquier componente, si bajamos, aquí está la documentación, y todos los componentes tienen como una estructura de aquí en la documentación. Por ejemplo, tiene propiedades, eventos, métodos, y si sabemos utilizar bien uno de ellos, uno bastante complejo, todos los demás será bastante sencillo porque siguen el mismo patrón. Todos van a seguir la misma documentación, tienen propiedades, tienen eventos, tienen métodos y va a ser bastante similar a cómo podemos utilizar, por ejemplo, otro componente. De tal forma que si aprendemos bastante bien uno y profundizamos en otros y mostramos cómo funciona, y ese va a ser mi trabajo, mostrarles cómo funciona en esta sección, pero luego ustedes van a
van a sentirse muy ágiles en venir a cualquier componente y ese va a ser el desafío también de ustedes. Que si yo ya les enseño o aprendemos a lo largo de esta sección cómo utilizar uno de ellos, luego ustedes siéntanse libres de venir a la documentación oficial, de ser curiosos y de venir y decir, bueno, muy bien, voy a implementar este de que está aquí y vamos a ver si puedo. Ustedes vienen, simplemente siguen la documentación porque ya vamos a saber cómo seguir la documentación y luego utilizar va a ser bastante sencillo. Yo les dejo aquí la documentación para que puedan curiosear un poquito, para ver cuáles son los componentes que tenemos. Yo les quería presentar a Ionic como todas las ventajas que tiene. Espero que les haya dado una buena introducción a Ionic Free. Terminamos por la clase de hoy, nos vemos en la próxima clase.